es significativa esta rueda de prensa por dos motivos. El primero, precisamente porque se han conseguido dos sentencias significativas para avanzar en los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. Los detalles lo van a dar los compañeros y compañeras aquí presentes, pero que tienen que ver con algo que es bien importante en un país primario exportador, petrolero y que pretende ser minero. La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha apoyado los procesos y las reivindicaciones históricas para demostrar que en este país no se cumple con la consulta previa libre informada, y asimismo que en este país es bien difícil acceder a información pública para determinar exactamente cómo procede la política extractiva. Y lo otro que es bien significativo en términos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en este momento es que el caso ya concluido en ese sentido con dos sentencias ratificadas por jueces constitucionales de primera y segunda instancia, es un ejemplo de lo que la Defensoría del Pueblo debería siempre hacer en cumplimiento de su mandato constitucional. Hemos sido copeticionarios y eso es bien significativo, que el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo no es el actor principal. Precisamente lo que hemos hecho es aportar con nuestras competencias y nuestro personal, porque quienes han llevado significativamente esa lucha, y eso es digno de reconocimiento, es la comunidad con su monitoreo y protección del territorio, la comunidad con toda la información que proveyó durante el proceso judicial, sus voces presentes, las vigilias que se realizaron para presionar a la Corte Provincial para que emita la sentencia. Creo que eso es lo más importante, y que el trabajo que ha hecho la Delegación Provincial de Sucumbíos en ese caso ha sido de apoyo con argumentos jurídicos, litigio y presencia también para el resultado conseguido. Y en el caso, y esa práctica de acción defensorial estratégica que hemos implementado es lo mismo que se está haciendo en el caso en Pastaza, que está empezando, y es lo mismo que estamos haciendo a lo largo del territorio nacional con todos los casos que la Defensoría está llevando a cabo. No digo más, más bien doy la palabra a los siguientes intervinientes de esta rueda de prensa. Agradecer siempre por todo el trabajo que realiza tanto el personal de la Defensoría del Pueblo, así como la confianza y las relaciones interinstitucionales y sociales que estamos manteniendo con estas comunidades aquí presentes ahora. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. Para la delegación de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos, como el señor defensor adjunto, defensor hoy encargado, ha expresado, es motivo de orgullo el haber podido participar en esta acción de protección junto a los compañeros de la comunidad Cofán de Sinangué y haber logrado este importante triunfo. Yo creo que es un reconocimiento y un precedente judicial fundamental en la provincia y en el país, pero que también se ha debido a la intervención fundamental no solo de la comunidad y de la Defensoría del Pueblo, sino organizaciones indígenas, locales y nacionales, organizaciones sociales, igualmente de manera local, nacional, comunidades cristianas, autoridades locales, que comprendieron desde el inicio con absoluta claridad que la lucha de Sinangué en la vía judicial era una lucha necesaria, era una lucha fundamental por la protección de los derechos ya vulnerados de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también por el agua, la naturaleza y el ambiente. Y es así que llegamos a la sentencia que el pasado lunes comunicó verbalmente la Corte Provincial de Sucumbíos y que, además de suponer un importante precedente judicial en el país, generó consideraciones y resoluciones muy claras. En primer lugar, estableció que se habían violado los derechos fundamentales de la comunidad Cofán de Sinangué, en el sentido de la consulta previa, libre, informada, en el sentido del derecho al territorio, en el sentido de la necesaria o el necesario reconocimiento de las prácticas culturales, del proteger esa ancestralidad que ha permitido mantener la naturaleza y el ambiente tal como lo conocemos hoy, pero también estableció, llegando más allá de la sentencia de primera instancia y rechazando
los recursos de apelación de todas las instituciones públicas, como Ministerio del Ambiente, Senagua, Ministerio de Minas, Agencia Reguladora de Control Minero y Procuraduría General del Estado, y reconociendo y aceptando parcialmente el recurso de apelación presentado por la Delegación de Sucumbíos, por la Defensoría del Pueblo y la Comunidad COFAN, la violación de derechos a la naturaleza, al agua y al medio ambiente, y no solo por los impactos que ya fueron evidenciados por la misma Corte Provincial en un recorrido en el lugar, sino aplicando el principio de precaución que es esencial en derecho ambiental. Es decir, el Estado debe actuar antes de que esos daños sean concretos y probablemente sean irreparables. Y en base a esas consideraciones, la Corte Provincial resolvió, primero, revocar todas las concesiones mineras, y hablamos de 52 concesiones con una extensión de 32.000 hectáreas, de las cuales 20 ya habían sido entregadas por el Ministerio de Minas a titulares mineros y 32 estaban en trámite de ser entregadas. Como dijimos, la Corte ordenó revocar y anular esas concesiones entregadas o en trámite y además revertir al Estado el territorio de esas concesiones, es decir, en la práctica desaparecer del mapa y de la realidad de nuestro país las 52 concesiones entregadas en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico Alto, en la cercanía de la comunidad Cofán de Sinangué. Pero además ordenó establecer o desarrollar la reparación de la zona ya impactada, con responsabilidad al Ministerio del Ambiente y otras autoridades del Ejecutivo que tengan la competencia y la obligación de hacerlo, de manera que la zona ya impactada por el trabajo en 2 de esas concesiones vuelva al momento previo a que el trabajo fue iniciado. Y además, en esta claridad de la Corte Provincial, que con absoluta independencia y objetividad al valorar la realidad de las pruebas y de los hechos que fueron presentados, ordena enviar a la Fiscalía Provincial del Ecuador el expediente para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos, tanto en las concesiones como en el trabajo desarrollado, y además a la Procuraduría General del Estado para que observe los procedimientos realizados para la entrega de las concesiones, y finalmente a la Defensoría del Pueblo y al juez de primera instancia del Cantón Gonzalo Pizarro, nos establece y nos dispone la necesidad o la responsabilidad de hacer un seguimiento para que la sentencia se ejecute. Como decíamos, para esta delegación, para la Defensoría del Pueblo, es un hito esencial, un precedente fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero de las comunidades campesinas, rurales, mestizas y además de las indígenas en el país. El derecho al agua es un derecho fundamental y esencial que es reconocido por la Corte Provincial. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas no son solo una declaración en la Constitución, sino que deben encarnarse en la vida y en la responsabilidad de las instituciones del Estado, que tienen la obligación de hacerlos realidad y además de hacerlos cumplir. Y en ese sentido, la Corte Provincial de Sucumbíos ha sido absolutamente clara con esta sentencia. Muy buenos días a todos, yo soy Mario Criollo, vengo desde la comunidad Sinangué y estamos aquí para informar el triunfo judicial que hemos logrado junto a la lucha de mi comunidad, junto a las organizaciones. Nuestro triunfo de un largo proceso de lucha no es solo para Sinangué, sino también para todas las personas, toda la ciudadanía y comunidades indígenas de la provincia de Sucumbíos, también para las
para las comunidades indígenas también de todo el Ecuador, como es para todos ellos este triunfo que nosotros hemos logrado como Sinangué. Entonces fue macunda esta sangues inge tangi angües chipiri ande va samak inge ante va bi ha inge ta hati va tak maha inge ma fuite sunde kuma king inge angües nyame hati si poma angües isa fa hanyo ha inge to inge tangi thui so fa inge ande ma inge que guardián de que se sendi que va isa pa kanse va inge in hachuma ha va tinga. Somos una pequeña comunidad, pero seguiremos en la lucha junto a las organizaciones, junto a nuestra guardia, con quienes hemos logrado ganar este triunfo judicial, en la cual ahora estamos victoriosos festejando en nuestro territorio. Ya tu si nya akse inge tangi ante ambe ha va tinga inge tangi taut inge tsaku ma ongot fuite hecho inge tsapi ma que cuira hecho mangitao ate vatsu mang inge ha semai tso fa inge comunidad chipiri ande aquí inge dispa ande ma hukan ge thupa tis ande ma isupa kanse hecho si tsatsunya afa cho ma inge ma fuite sunde kumangi au has chiambia si vate hukan ge inge sinago chipiri ki ante va ambi. No dejaremos de luchar para proteger nuestro territorio, nuestro río, porque de ello depende nuestra vida. Y ahora, como los jueces han reconocido esta lucha, y es por esa razón que vamos a continuar firmes en este proceso de lucha para seguir defendiendo los territorios para nuestros hijos. Buen día con todos y todas. Tal como lo han indicado los compañeros anteriormente, para nosotros esta sentencia es un logro muy significativo para Sinangué, pero también para los otros pueblos indígenas del Ecuador. Nosotros esperamos que a través de esta sentencia el ministro Pérez, el ministro Cholango, Arcom, entiendan que la consulta no es un trámite simple y discrecional, que la consulta es un derecho fundamental y que está relacionado de manera transversal con la autodeterminación de los pueblos. Y que entiendan y respeten la decisión del pueblo Cofán de Sinangué de seguir siendo y viviendo como Cofán y de que su territorio no resulte alterado. A partir de este momento, la comunidad Aicofán de Sinangué iniciará los trámites respectivos para conseguir la adjudicación legal de su territorio como constitucionalmente les corresponde, y esperamos que en este caso las carteras de Estado correspondientes den la respuesta oportuna y necesaria para proteger los derechos territoriales de la comunidad. De manera conjunta estamos aquí con Osvaldo Nenquimo, quien es el vocero del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Guaraní de la provincia de Pastaza, con CONAWEP, que con la Alianza Seibo, que es una fundación que trabaja, como ya lo dijeron hace un momento, en la protección de derechos de la naturaleza. Hemos iniciado un proceso en el que también estamos luchando por los derechos de la naturaleza y por los derechos del territorio de la nacionalidad guaraní, así como también se ha ido evidenciando en todo el proceso la falta de consulta por parte del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, así como también del Ministerio de Ambiente y Petroamazonas, entre otras instituciones que tienen que ver en este caso. Para poder continuar con el proceso y poder tener también nosotros en Pastaza una sentencia como la que ya han tenido los compañeros de Sucumbíos, dentro del desarrollo del expediente hemos verificado que ha existido la falta de información de las instituciones para que tanto la Defensoría del Pueblo, así como también el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Guaraní, pueda obtener la información desde el Estado. Para ello hemos tenido de manera conjunta que solicitar mediante una acción de acceso a la información pública, una acción jurisdiccional que por medio del juez constitucional competente se ordene tanto al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, así como también a Petroamazonas y al Ministerio de Ambiente, que se entregue la información
con respecto a cómo se hizo el proceso de consulta previa en el territorio guaraní, el mismo que luego de diversos pedidos realizados desde la misma nacionalidad guaraní, desde CONCONAHUEP, no han sido respondidos y en muchos de los casos han sido enviados de manera errónea e incompleta, así como también la Defensoría del Pueblo, dentro de su proceso de investigación, realizó el pedido correspondiente, el mismo que también fue enviado de manera incompleta, hecho que desencadenó en que demandemos a las instituciones antes mencionadas, y el mismo día que se estaba decidiendo sobre el proceso de Sinangoe, el mismo día tuvimos la audiencia en la provincia de Pastaza sobre el proceso de la nacionalidad guaraní, donde que los jueces constitucionales han reconocido que por parte del Estado, a través de estas 3 instituciones, se ha violado ese derecho que como ciudadanos tenemos a requerir de las instituciones públicas toda la información que ahí se genere, desconociendo lo que establece la Constitución en su artículo 18, donde que toda la documentación generada en instituciones nos pertenece a los ciudadanos. Es por ello que dentro de este proceso el juez o los jueces constitucionales, porque a nosotros nos tocó con el Tribunal de Garantías Penales, decidieron y confirmaron que hubo violación del derecho a acceder a la información pública y ordenó que dentro de todos los puntos que solicitamos a cada una de estas 3 instituciones se nos entregue toda la información solicitada y nosotros poder seguir con el trámite respectivo para poder también comprobarle al Estado que está haciendo un mal uso del concepto de consulta previa en virtud de que no está garantizado bajo lo que establece los instrumentos internacionales y la normativa que tenemos para este efecto. Waponi Baneki Ñomo, Defensoría del Pueblo, Monito Omoni Pastaza, Ponte Aprende Pononipa. Muy buenos días, medio de comunicación, Defensoría del Pueblo que nos acompaña, siempre que he estado presente acompañando nuestro proceso de trabajo en el territorio. Bueno, mi nombre es Osvaldo Nenquimo, soy vocero oficial de 17 comunidades guaraní de Pastaza, CONCONAHUEP. Nosotros junto con Defensoría del Pueblo de Pastaza hemos solicitado acceso de información pública para nosotros, para ver nosotros como territorio guaraní cómo fue hecha la consulta previa en nuestro territorio. En nuestro territorio guaraní de Pastaza hemos decidido siempre, como ancestralmente guaraní que han vivido y siempre han defendido en los territorios. Y hemos decidido luchar sobre ese territorio que aún tenemos vivo, lleno de riqueza natural y cultural. Por eso hemos pedido mucha información junto con la Defensoría para luchar, rechazar todas las actividades extractivas que está como pensando venir en nuestro territorio. En el año 2012, el gobierno ecuatoriano hizo supuesta consulta previa, libre e informada a las comunidades. Eso fue como vulnerado, engañado, abusado a nuestras comunidades guaraní de Pastaza, porque la consulta fue solo informada, incompleta a las comunidades. Eso ha vulnerado nuestros derechos y principios guaraní que siempre hemos venido defendiendo nuestro territorio y recursos naturales que tenemos. En el Ecuador no hay una ley que regule como un rango estándar alto de la consulta previa. Por eso nosotros siempre hemos decidido resistir sobre nuestro territorio para futura generación guaraní que respete el gobierno ecuatoriano. Por eso el pueblo guaraní de Pastaza ha hecho un mandato del pueblo guaraní de Pastaza y ha anunciado al gobierno nacional y hemos presentado a muchas instituciones públicas que nos garanticen y que nos apoyen en ese proceso de lucha. Esa lucha es histórico para el pueblo guaraní de Pastaza y seguiremos luchando junto con el Defensor del Pueblo que va a patrocinar nuestro proceso de lucha. Y anunciamos al gobierno ecuatoriano, no queremos la nueva ronda de consulta previa, libre e informada en nuestro territorio. Eso va a ser como pérdida de tiempo para el Estado ecuatoriano. Nosotros, como pueblo guaraní de Pastaza, nunca y jamás vamos a permitir que entre en nuestras casas vulnerando nuestros derechos, porque nuestra casa es
decidido y anunciado junto con nuestro pueblo, y nunca vamos a permitir que venga nuevamente a nuestras casas a hablar sobre consulta previa. Y anunciamos al gobierno nacional que nos proteja nuestros derechos y para hacer y seguir viviendo como guaraní que siempre hemos venido viviendo sanos, tranquilos, sin contaminación y sin presencia, mucha influencia de las empresas extractivas. Eso es como dejamos manos claros nuestra petición al gobierno ecuatoriano. Gracias. Por esa lucha inclaudicable, una lucha histórica que han hecho nuestros hermanos de Sinangué, así como ha sido una lucha emblemática realizada por el pueblo quichua de Sarayaku, por la nacionalidad Shuar de Morona Santiago, FIPSE en aquel entonces, ahora Nashe, la nacionalidad Achuar, Zapara, entre otros pueblos que todavía seguimos luchando, estamos en resistencia. En ese sentido, pues saludamos también, pues instamos a las autoridades, sobre todo al gobierno nacional, dentro del marco de diálogo entre el gobierno nacional y la CONAIE y sus estructuras, donde hemos dicho de que se respeten los territorios ancestrales en su totalidad. Desde la CONFENIE nosotros hemos planteado al Estado ecuatoriano y a su gobierno nacional de que vayamos a trabajar de un desarrollo extractivo a un desarrollo post-extractivo. Yo creo que eso tenemos que trabajar de manera conjunta en la región amazónica. Y desde la CONFENIE hemos declarado a la región amazónica libre del extractivismo. ¿Cómo es posible de que exista la ampliación de la frontera petrolera, minera, hidroeléctrica, entre otros proyectos, sin haber sido o sin remediar caso Chevron Texaco? Eso es algo inaudito y condenable. Condenamos desde la región amazónica. No es posible de que todavía nuestros territorios no han sido saneados y que se siga ampliándose el extractivismo dentro de los territorios. En ese sentido, nosotros rechazamos rotundamente y nos declaramos en resistencia. Anteayer nomás estaban rifando nuestros territorios de los hermanos Andua, Zapara, de los Achuar, de los Quichos, de Sarayaku, dentro de los bloques petroleros 86, 87 que quieren implementar oleoducto entre los gobiernos de Ecuador y Perú, en la provincia de Pastaza. Yo creo que, compañeros, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, más unidos que nunca, de que nuestra lucha sean contundentes. Y el gobierno nacional en la ciudad de Macas el año pasado manifestó así, de que más de 2.000 concesiones mineras estaban anuladas. Pero todavía aquí el gobierno de Lenín Moreno no nos ha entregado con detalles en qué territorio del Ecuador se han anulado. Y se dijo de que el gobierno nacional, el 11 de diciembre, cuando llegamos con esa caminata histórica, venimos desde Unión Base acá, 15 días de caminata, dijo de que no más concesiones mineras, petroleras dentro de los territorios. ¿Por qué se dijo? Si todos están concesionados, ¿dónde más? ¿En qué territorios, en qué espacio territorial de las nacionalidades van a concesionar? En ese sentido voy a dar paso brevemente al compañero Gregorio Mirabal. Él es coordinador general de COICA en representación de los países de la cuenca amazónica. Bien, hermano, en primer lugar, felicitar a nuestros hermanos de la Amazonía ecuatoriana. Somos hermanos en representación de la COICA. Somos una organización internacional de los pueblos indígenas amazónicos en 9 países, y uno de ellos es la Amazonía ecuatoriana. En primer lugar, reconocer que la justicia occidental, en este caso la Defensoría del Pueblo, los tribunales de Ecuador, hayan reconocido a la justicia propia de los pueblos indígenas, que la están exigiendo los hermanos, y que hoy es un día histórico porque están haciendo realidad lo que dice la Constitución ecuatoriana, que reconoce los derechos de la naturaleza, pero siguen siendo vulnerados. Entonces, una parte de la justicia occidental romana en Ecuador reconoce
que los hermanos indígenas tienen razón y eso es importante. Y agradecer el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Desde la COICA nosotros estamos vigilantes porque tenemos un espacio internacional en las Naciones Unidas, en la OEA, donde los derechos de los pueblos indígenas están al lado de los derechos de la naturaleza. Y los hermanos tienen que estar informados que dentro de 15 días el Estado ecuatoriano va a ser evaluado en la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Va a venir la relatora especial para las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y hermanos, ahí tenemos que estar unidos para hacer una evaluación si se están cumpliendo los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Finalmente, los hermanos no solamente están luchando por ellos, están luchando por todos los pueblos indígenas del mundo, y esa noticia va a recorrer el mundo, donde está diciendo que no solo somos los indígenas, es la naturaleza y también es el agua que no puede hablar, son los pájaros que no pueden hablar, es el territorio que no puede hablar, y estamos hablando por todos ellos, estamos hablando por la humanidad, hermanos.